allá y en el fondo dona terrenos y de alguna manera aporta recursos y en colaboración con el Estado se construye esta población Isidora Goyenechea con 132 casas. Aparece ahí la primera dama, que es la que lideraba la Fundación de Viviendas de Emergencia, y se construye, ¿cierto?, esta población. Ahí ustedes ven la imagen de la población, y esta es la planta de la población original. Y también lo interesante es cómo se construye de alguna manera esta ciudad, que se construye, si bien en la zona pública, de todas maneras con esta imagen de ciudad modelo. Si ustedes la ven, se parece bastante a Ustiero, un poco más hacinado, un poco más apretado, pero está la imagen de la ciudad jardín, ¿cierto? Ahí, si ustedes ven, cada una de esas unidades no es una vivienda para trabajadores, evidentemente, sino que son 4 viviendas para trabajadores. Entonces, ya se abandona la idea del pabellón, pero se busca esta idea de como la gran casa, la casa que tiene, la casa aislada, el sueño de la casa aislada con huerto, con jardín, el modelo de la ciudad jardín. Se busca de todas maneras aquí, de alguna manera, replicar. ¿Y qué más? También la empresa aporta el equipamiento, ¿cierto? Y en todas estas acciones vemos que fuera de la ciudad privativa de la industria, sigue de alguna manera el control, sigue el control social finalmente a través de estos aportes. Por una parte, la empresa otorga equipamiento con aportes de la empresa, pero están las visitadoras sociales. O sea, las visitadoras sociales no solo estaban en el espacio privativo de la industria, sino que también aquí llegan las visitadoras sociales. Y eso es interesante porque es un lugar público y sin embargo la visitadora, los que han estudiado el tema del patrimonio industrial saben lo importante que era la visitadora, se metían todo, dice la entrevistada, o sea, si habían hecho las camas, si habían limpiado, si habían hecho la once, si los niños habían ido al colegio. Incluso acá estaba la visitadora social. Y la mantención también de este modelo ciudad jardín, asegurando, y esa es la beneficencia, el pintado, pero por otra parte prohibiendo que se hiciesen ampliaciones, o sea, controlando de todas maneras este espacio más allá de su espacio privativo. Bueno, esa es la planta original, esa es la planta hoy. Y como ustedes ven, empieza ahí a ser interesante toda esta dinámica de cambio, y ahí nos empezamos a preguntar sobre los temas de, cuando uno habla de patrimonio, lo importante que es la integridad. Y sin embargo acá está la alteración que tiene que ver con la autonomía también. Entonces hay que un poco repensar, cuando hablamos de patrimonio, tenemos que preservar, pero preservar ¿de qué manera? Preservar con una esfera normativa que impida la ampliación o tratar de guiar esa normal evolución que tienen los territorios. Si ustedes ven, se han construido completamente los espacios que están entre las unidades y empieza a verse ya una idea más bien de pabellón. Esas son de las 132 viviendas que se construyeron, 31 en las cuales se reconoce de alguna manera la morfología original. Apenas un 24% de ellas, digamos, se reconoce todavía la morfología original del conjunto. Esa era la planta original, donde ustedes ven las 4 viviendas. Una vivienda que tenía 8 camas, 3 de ellas en litera, 70 metros cuadrados de terreno y 60 metros cuadrados construidos, o sea, bastante más de lo que muchas viviendas sociales tuvieron bastantes años después. O sea, es una buena vivienda. Ese es el segundo nivel de la vivienda. Esas eran las elevaciones de la vivienda, todo esto en madera. Y lo que aún se reconoce de este lugar, que la verdad es que cuesta encontrarlo, algunas viviendas. Si ustedes ven ahí, la vivienda de la izquierda todavía más o menos mantiene, la de la derecha está absolutamente modificada. Otra que también se mantiene más o menos en cuanto a su morfología, aunque el segundo nivel también absolutamente modificado, modificaciones en la materialidad, en la primera vivienda de la derecha. Aquí también algunas en que todavía se reconoce esta saliente, también hay modificaciones en el segundo piso, se incorpora el garaje, también eso nos habla de cómo en esa época, claro, no se pensó en el automóvil, hoy día cómo se incorpora el automóvil, es todo un drama en las poblaciones, ¿cierto? Y también porque hoy día la gente accede al automóvil, pero no tiene dónde dejarlo, entonces todo un drama. ¿Cómo incorporamos eso? ¿Cómo incorporamos esas variables de cambio en lugares en los que el valor patrimonial es importante?
donde prácticamente todo vestigio se ha perdido en gran medida en la población. O sea, si uno va a esa población de día, cuesta identificar que esto era población Isidora Goyenechea. ¿Otra? ¿Otra? Sí. Bueno, en general el cambio urbano ha significado lamentablemente una pérdida de la coherencia inicial del conjunto. Esta es la foto, la imagen, ¿cierto?, que teníamos ideal, que tenía la empresa en el año 52. Esta es la imagen hoy, muy deteriorada. Bueno, todo tiene que ver, ¿cierto?, con la pobreza, con los cambios de uso desregulados, con una falta de guía, a lo mejor, de que sin desatender las nuevas necesidades, buscar de alguna manera una armonía en la solución. Conclusiones tentativas todavía. Esta es la señora Carmen, a la que nos estuvimos entrevistando. Bueno, estas poblaciones surgen como una manera de asegurar disponibilidad de mano de obra que no alcanzaba a habitar en la ciudad obrera, y en ese sentido constituyen ejemplos pioneros de colaboración Estado-empresa para la solución del problema de la vivienda. En estos conjuntos obreros puertas afuera, la empresa mantenía un control, aunque posibilitó mayores grados de autonomía que la ciudad obrera propiamente tal. Y hay un debilitamiento de su valor arquitectónico y urbano, pero un indudable valor histórico y social. Muchas gracias. Vamos a pasar adelante a todo lo que si hay preguntas, hay que pasar por la clase. Marisa, pero yo he ido a Lota, pero hace 1000 años. No me acuerdo mucho en realidad qué población había conocido, pero quería, por ejemplo, consultarte ¿por qué las casitas se ven así como están en arriba de la colina, esa parte que sí puede ser? Sí, se me olvidó totalmente mencionar eso. Es muy importante. Sí, porque están en una pendiente. Lota, en realidad, a pesar de que uno piensa que Lota Alto es solamente el cerro y Lota Bajo es más plano, esa zona también tiene pendientes, y tanto como Banel, que está al frente, como Población Isidora Goyenechea, trataron de resolver una forma de ponerse en la pendiente. Entonces, en realidad, esa es una manera bastante adecuada de ponerse en la pendiente, porque van siguiendo la cota. Y en realidad hay una franja en un nivel, la otra está mucho más arriba y la otra mucho más arriba. Entonces, es una manera de adaptarse a la topografía. Y otra consulta, acá en Villa del Mar estaba la refinería de azúcar, bueno, acá aparte, ¿cierto? ¿Tú hablaste también de la ciudad de Guzmán? Sí, es de la CRAP, exactamente. ¿Y eso estaba dentro o fuera? Fuera. Sin embargo, es un caso súper distinto al que yo mostré ahora en Isidora Goyenechea, porque, y eso es algo que hay que estudiar en realidad, porque Decidero Guzmán, a pesar de que está afuera, bueno, nosotros hicimos un taller recientemente con ellos, todos nosotros, y ellos mantienen muy bien la tipología. O sea, la tipología, a pesar de lo que ha pasado, todo el tiempo que ha pasado, a pesar de que están fuera, a pesar de que son propietarios, la tipología se mantiene. ¿Y sabes por qué se mantiene? Se mantiene porque ellos crearon una asociación en la cual ellos se autorregulan y no se permiten hacer cambios, no se permiten hacer cambios que alteren el espacio público. Perdón, ellos tienen cambios hacia atrás, hacia sus patios, su espacio privado, pero hacia el espacio público no tienen cambios y tampoco tienen segundos pisos. Pero hay otra razón también, y tiene que ver con el tamaño del predio. Y yo creo que es para nosotros los arquitectos y los urbanistas es un tema súper importante, porque esta vivienda, si bien tú la ves muy bien inicialmente, el tamaño del predio era muy pequeño, y no permitía, en ese sentido, no daba espacio para ampliaciones. En cambio, el Decidero Guzmán era un predio muy generoso, y todo lo que ellos se podían construir hasta una casa atrás, digamos, sin que se alterara el espacio público. Bueno, me consta, yo vivo en una casa, viví en la casa de mi papá, de la refinería, y son 600 metros cuadrados. Entonces, pero no se reguló, o sea, hay gente que ahora le ha hecho segundo piso, entonces bueno, en Villa estaba dentro y fuera de la cárcel, están las dos versiones. Claro. Yo creo que cada caso es de alguna manera algo a estudiar, que hay que ir viendo bien las variables que han incidido en una u otra forma de cambio, digamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. De Valdivia, no acuerdo. Bueno, esto Valdivia me gusta mucho, y justo esta vez que fuiste algo, nunca me había hecho el recorrido de General Lago, partiendo desde el Torreón, de caminar hasta llegar a la Caleta. Porque
este año me toca hacer un trabajo con una amiga que está haciendo un estudio sobre las escuelas y no sabía, y no sé cuál es la escuela industrial. ¿Existe todavía, no? No, después del terremoto se cambió el lugar y hoy día lo ocupa el campus Miraflores de la Universidad Austral. Sí. Eso es, Claro. originalmente estaba ahí. Y ahora el liceo industrial está en el centro. ¿Y esa escuela era parte de la sociedad constructora de establecimientos educacionales que se hizo en esos años? Mira, fue creada en el 34, yo diría que no. Ya. Yo diría que no porque no corresponde al año. El año no, 37 fue la construcción. claro, eso es del 34. Entonces yo creo que fue una construcción absolutamente pública, ¿sí? Estatal. Pero no sabría decir que si era la sociedad constructora, me da gusto de que no. Pablo dice que el 37 empezaron a construir. Claro, no, sí, por eso. Vale. Sí. A propósito de la primera ponencia, una forma de habitar en cada gobernadora y el tema que trataba muy fuerte de las fábricas, del colectivismo, hay investigaciones que establecen que en Chile, por el hecho de no haberse realizado reforma agraria al comienzo del proceso de industrialización por sustitución de importaciones, Chile no pudo, digamos, avanzar en todo un modelo desarrollista que había, que sí se pudo desarrollar en Asia y en muchos otros países más. ¿Qué rol le atribuyen usted traía a las políticas públicas, a las formas de la sociedad que vivieron en Chile en los años 40, 60 y las formas de sociedad que vemos hoy día, donde realmente no solo están separadas y segregadas las cosas, sino que lo que es lo público es una cosa que está completamente en un campo técnico? Mira, en eso también, que dices tú que puede tener cierto asidero, hay que incluir otro proceso anterior, que la industrialización no nace con la creación de la COFRO ni con el siglo XX, la industrialización es anterior, en un proceso de liberalismo, digamos, clásico, que se da en regiones específicas del país, en el norte, en Valparaíso, esta zona, ¿cierto? Y en el sur también, en Concepción y en Valdivia. Punta Arenas podríamos agregarla, tal vez con algún tipo de industria específica. Y yo diría que en ese momento hay evidentemente un proceso de industrialización que es acotado, ¿sí? Que con el siglo XX se refuerza, pero hay una especie de mitología aquí, que la historiografía básicamente que leemos cotidianamente, ¿cierto? Siempre dice que la industrialización parte en los 40, los 30, los 40. Y eso haría entonces que los espacios habitados por trabajadores, por obreros, ¿cierto? Se disocien mucho de lo agrario, de la ruralidad. Yo lo que veo, particularmente en el caso de Valdivia, y me atrevería a decir que en Concepción también, es que se comparten muchos espacios industriales y rurales, por eso hablo como de espacios semi-urbanos y semi-rurales. Eso siempre está presente. Cuando analizas casos, como dice María Isabel, casos específicos, caso a caso te vas dando cuenta cómo hay una relación bien directa entre lo rural y lo urbano en muchos casos. Entonces, eso podría ser una línea para empezar a investigar y desmitificar algunos elementos que hay en esa discusión. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a agradecer a las exposiciones de esta mesa. Tengo acá los certificados. Vamos a pegar esto. Y todo esto lo vamos a pintar. Acá tengo a Robinson. ¿Sí? Acá Gracias. Pablo Fuentes. Acá está. Miguel Pérez. Yo soy yo. Tiene doble. Mañana también. Muchas gracias. A los asistentes los invitamos a un café 10 minutos para no alargar tanto, ¿cierto?, la jornada y nos